Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Imposible no bailar con nuestra cortina musical. Bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas con las estupendas, maravillosas, magníficas Mirna Schindler y Alejandra Matus, que hoy día van a rellenar el programa. No, o sea, hay más tema que... Tú sabes que yo lo único que te digo es que si no fueras mi amiga diría desconfía de quienes te alaban demasiado. No, Sí. pero yo... Ustedes saben que es genuino, ¿no? No, son totalmente. Sí. Sí, Entonces, hay que ponerle un poquito de color, pero es genuino. totalmente. Oye, yo quiero contar que la Yana me ha hecho sacar esto porque dice que parecía discoteca. No, yo dije que parece discoteca, ella dice que parece arbolito de Pascua. Bueno, yo lo encontraba lo más lindo. pero Voten. bueno, en realidad me lo saqué no por eso, sino que rozaba el micrófono. Ya. He dicho. No fue porque yo te sugerí. Exacto. Da lo Ya. mismo, pero te ves regia. Ay, gracias, muy amable. Con y sin eso. Ahora. Ya. Vamos a conversar, obviamente, de lo que pasó el domingo y de cómo viene la segunda vuelta con esta ventaja evidente que tiene el candidato republicano José Antonio Kast. Vamos a tratar también qué pasa con Parisi, quiénes son esos electores, cómo se los van a ganar los candidatos que van a segunda vuelta. Los desafíos de Janet Jara, la tiene súper cuesta arriba, así que vamos a hablar de eso también. Y cómo queda el futuro Congreso a partir del 11 de marzo. ¿Qué relación de fuerzas es la que nos mostró el resultado a nivel parlamentario? Todo eso. Y más. Y además vamos a entrevistar a el doctor en Ciencias Sociales, Alberto Mayor, encuestólogo muy polémico por estos días. Todo eso y mucho más en Descabelladas. Sí, tal cual. NTN tú. Kast y Chuta. su ventaja. ¿Por qué? Así es la suerte, pues. Pues súper casual. Tal vez lo menos sorpresivo, porque era, si en algo le apuntaron todas las encuestas que Kast iba a ser el segundo y el que iba a pasar a segunda vuelta, aunque algunos hablaron en algún momento de un empate técnico, Kast siempre corrió con ventaja para segunda vuelta, pero creo que también en su sector había una especie de aspiración, no sé si de cálculo, pero de aspiración de pasar primeros e incluso ganar en primera vuelta. Bueno, y que es la parte más fome de analizar, pues ya tiene todas las ventajas, está... ¿Y cuáles son sus desafíos, crees tú? Yo ¿Qué creo que el tiene que desafío hacer? de Kast es no embarrarla. Ya, Iba a decir otra palabra, pero pero eres una dama. Dígala pero nomás. soy una dama. Mirna, Pero es que ahí me... Ahí te quieres sí quiero, detener. quiero detenerme. Tranquilita. Posibilidades de embarrarla. A ver. Ya empezó. ¿Cuándo? Primero, ninguneando a Parisi o los suyos, así como... Porque lo invitaron al programa... Bad Boys. Bad Boys. Entonces, no, yo ya fui, alguna vez ya fui y gané, no tengo que ir de nuevo. Está muy en la actitud de el carabinero o ex carabinero Baselli, no sé cómo se llama. Basaletti dijo en Cooperativa que ellos no estaban por las primas donas. Entonces creo que mal. Cuidado creo ahí. que ahí digamos, si sigue en la misma tónica de no hablar de lo que realmente piensa sobre las mujeres, sobre los programas sociales, tiene la carrera ganada. Pero si mete la pata o ningunea en exceso a Parisi, podría cometer errores que le cuesten caro. Ya, yo quiero hablar de las sorpresas y no sorpresas. Para mí no es sorprendente, te lo digo sinceramente, o se los digo, que Jara haya obtenido no menos, o sea, menos de lo que se esperaba, que era entre un 28 y un 30. No es algo que a mí me haya sorprendido necesariamente.
Lo de Kast, evidentemente que no era sorpresa. Por supuesto me sorprendió lo de París, y como a todos, ¿no es cierto? Ahí estaba el voto de rabia, el voto contra la política, o cansado más bien de la política. Todos erramos, incluyendo las encuestas, que son los primeros que me sorprendieron y no me sorprendieron, que ya vamos a hablar de eso. Me sorprendió que Kaiser no sacara más votos, y al mismo tiempo me produce una sensación de tranquilidad en medio de todo este cambio que algunos han definido como un cambio de época, porque si hubiese sacado más votos quiere decir que parte importante de la población ya no sería el 13,6% más o menos que sacó, 13,9% creo que es, sino mucho más, que relativizan cuestiones tan importantes como los derechos humanos o ponen en tela de juicio cuestiones súper básicas de la democracia. Y no me sorprendió la derrota de Evelyn Matei. Y no me sorprendió no porque pensara que iba a salir en un quinto lugar, es porque uno veía y uno sentía y uno podía palpar que esa candidatura ya definitivamente no había prendido. Y esto de tratar de levantarla con el empresario Juan Sutil, o traigamos al cabro joven que es el Diego Paulsen, todo eso que al final nunca cuajó, nunca logró realmente tener un relato claro y coherente, que se fue desdibujando por los propios errores, tanto de la candidata como del comando. Pero, sí. Centrémonos en Kast, para ir por orden de pero es que digo que no, pero para cerrar, sí, no me sorprendió, y no me sorprendió, insisto, porque muchos decían, había que, por ejemplo, hay mucha gente que conozco de centro izquierda que, no sé si mucha, pero que votó por Matei, pensando en un voto útil. Y yo de verdad creo que era un voto, con todo respeto lo digo, pero fue un voto perdido, porque ahí era evidente que no iba a pasar a segunda vuelta, y yo no soy ni pitoniza ni nada, era simplemente evaluar el desempeño que la candidata había tenido. súper errática. Oye, Mirna, ¿y qué desafíos crees tú que tiene Kast? Bueno, Kast, yo coincido, mira, yo creo que Kast hizo, a ver, si uno tuviera que analizar a Kast desde la propaganda política, él hizo algo que está aparentemente bien hecho, ¿no? Que es centrarse en dos temas, dos ideas. Gobierno de emergencia en seguridad, economía. Seguridad, economía. Nunca pisó el palito, para bien o para mal, de temas que lo complican, evidentemente. Pero, y aquí es el desafío, en una segunda vuelta no es posible que tú no contestes ninguna pregunta. O sea, no es posible que si te preguntan ya, pero ¿qué va a pasar con...? Usted diga, no, es que nosotros hoy día vamos a hacer esto. No, pero es que usted en el pasado dijo, no le va a resultar. Y donde me di cuenta que le generó particularmente un tema es con la entrevista que dio a Televisión Nacional hace un par de días con Iván Núñez. Cuando Iván le dice ya, pero ¿qué va a pasar con las familias que, estando ilegales en Chile, tienen hijos nacidos en Chile, por lo tanto son chilenos? Y yo pude observar, porque me dediqué a observar su lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, lo complicado que se sentía al tener que elaborar rápidamente una respuesta en tu cabeza, porque todo esto es muy rápido. Y al decir, bueno, tendrán que irse sus padres, o sea, los padres con sus hijos, o dejarlos acá. Y ahí el Estado se hará cargo, como se hace cargo, le faltó decir, de los niños abandonados. Cuestión que no se la cree ni él mismo. Entonces ahí es donde cae. Cuando tú lo confrontas en temas que son imposibles, como ese tema, ahí muestra una debilidad, creo yo. Ya, a ver, yo creo que voy a partir por los aciertos de Kast, que es lo que lo llevó a tener tan buen resultado. Bueno, el primero es que habían 3 candidatos de derecha y por lo tanto al diversificarse es más fácil capturar, porque lo que él tiene hoy día es el 50% de los votos en el bolsillo, si suma su votación, la de Matei y la de Kaiser. Al abandonar la batalla cultural se sacó encima lo que tú dices, Mirna, pero efectivamente es fácil con 8 candidatos evadir las preguntas. Hizo un trabajo de terreno que no lo hizo en la campaña, lo lleva haciendo 4 años y antes de 2021 también lo lleva haciendo 4 años porque a eso se dedica. Digamos, él tiene una renta de las empresas familiares, pero su trabajo es hacer campaña presidencial de modo muy metódico, muy alemán. Esta idea de transmitir temas simples, que pueden ser complejos, pero resumirlos en slogan, está probado. No descubrió la pólvora Kast con eso, pero lo supo cumplir al pie de la letra y escogió los 2 temas más sensibles que sabemos son delincuencia e inmigración.
encarnó de modo perfecto el antiboricismo, aunque también lo hizo Matei y también lo hizo Kaiser, pero yo creo que él lo supo hacer de manera más polarizante, y la polarización a la familia de la ultraderecha que representa José Antonio Kast le viene muy bien. Creo que lo que se produjo además durante la campaña es una polarización completamente asimétrica, porque Janet Jara, aun cuando está en el polo de la alianza de centro-izquierda, presenta una oferta programática que está completamente deslavada. Nadie puede decir que ahí puede encontrar algún atisbo, asomo de transformación. El programa, incluso aunque se limite a materias de delincuencia y migración por parte de Kast, es absolutamente polarizante, y la forma en que se expresa respecto al gobierno también lo es. Creo, sin embargo, que tiene varios riesgos en esta segunda vuelta, aun cuando sin duda tiene todas las ventajas. En primer lugar, el voto de Parisi, porque de todas maneras le falta, si tú tienes un 50,5% matemáticamente sumando candidatos, que es evidente que ni los kaiseristas ni los mateístas van a votar por Janet Jara, pero pueden irse al nulo y blanco. El nulo y blanco tuvo 3,6%. Tuvo nada. 3,6%. En presidenciales. Sí, yo creo que ese es un punto súper interesante. La gente fue con opinión formada, Claro, a votar. total, No total. Sobre todo porque si tú haces el contraste, Alejandra, con el nulo blanco de parlamentarias, el abismo son 20% el nulo blanco parlamentario, o sea, más o menos lo que ocurrió con los consejeros regionales en la elección local que tuvimos. Entonces, eso habla de un voto con muy poco anclaje, no solo ideológico, sino que incluso alguien que vota casi, que no vota por candidatos parlamentarios de derecha, o que vota Jara y que no vota y que anula candidatos parlamentarios, quiere decir que no tiene ninguna decisión racional tomada en su voto. Es algo que se le ocurrió en el minuto, en la fila, o un proceso reflexivo que no cuajó desde el punto de vista del proyecto que se le presentó. Riesgo comparto con la misma, el riesgo de mantener ese personaje evasivo respecto de los temas de la batalla cultural u otros. Es difícil, no es lo mismo hacerlo entre 8 candidatos que hacerlo cuando tiene toda la atención o la mitad de la atención en él. Va a seguir sin ir a programa. Hay que ver si va al Bad Boys que lo invitó Parisi. Así que creo que si bien está casi ganada, puede cometer errores, como dice Alejandra, y esos errores le pueden costar muy, muy caro. No sé si les gustaría profundizar respecto a Matei. ¿Qué pasó? Porque estamos hablando de una centro-derecha desfondada. La candidata no sacó ni siquiera la votación de los candidatos parlamentarios, que fue sobre el 20%. No alcanzó ni siquiera a eso. O sea, sus candidatos no le surtieron votación. Y significa el desplome de un proyecto. Ahí sí que hay un proyecto histórico que se desploma, que sucumbe sumisamente, además, a la ultraderecha. Alejandra. Sí, pero yo creo que yo veo aquí otra realidad, que es súper cómodo pensar que solo es el desplome de Chile Vamos, que lo es, pero yo creo que la muerte del Partido Radical es como el sapito de Darwin de la política chilena. Un partido que fue poderoso, que fue súper importante en la política chilena y que ahora desaparece. Pero detrás vienen los demás. Porque la forma de hacer política ya no conecta con la gente. Y yo creo que ya vamos a hablar de Parisi, pero creo que si la política de los sector que sea no se conecta con las nuevas formas de comunicación o de interacción política de las personas, van a ir cayendo los partidos tradicionales. Hay un resquebrajamiento de los partidos tradicionales, y por supuesto que Renovación Nacional y la UDI sucumbieron en manos de estas nuevas formas que son de extrema derecha, pero además son expertos en redes sociales, en hacer campañas efectivas de desinformación. Lo mencionabas tú en el programa anterior, hay una fecha precisa en que Evelyn Matei iba punteando, salieron y necesitaba 70 bots nomás, 70 cuentas para pincharle el globo a Evelyn Matei y dar esta señal de... Por supuesto que no habrá sido el único factor, pero sí permitió pegarle un espolonazo bastante fuerte
y que ahí desde junio en adelante se empezó a desfondar, sumado a sus errores propios y todo eso, todo lo demás. Pero creo que la política, con toda su suciedad que se está desarrollando en redes sociales, solamente va a continuar, y con la inteligencia artificial más todavía. Entonces, o los partidos políticos se ponen las pilas y entienden y se meten a manejar ese lenguaje y a hacer políticas de contraste efectivas de las fake news y los bulos, o van a ir perdiendo espacio frente a estos nuevos liderazgos. Un minuto para cerrar con Matei, Mirna, porque tenemos que ir a par. Sí, es que yo ya dije lo de Matei, quiero cerrar con Kast, porque yo creo que aquí hay algo bien importante que quiero solamente relevar, y es lo que Kast tiene que definir. ¿Es Kast aquel que pololea, coquetea con liderazgos ultraderechistas y liberales, como se llama, como puede haber sido en su minuto Jair Bolsonaro, o como es Víctor Orbán, el propio Donald Trump, para qué hablar, que ha participado en estas conferencias de política de acción conservadora, ultraconservadora, o con estos referentes, en el caso de España, que es el Santiago Abascal, o en el caso de El Salvador, Nayib Bukele, bueno, para qué hablar Argentina, que ya se saludaron mutuamente con el presidente, ¿no? Ese fue otro error. Claro. Ese fue otro Pero error. por eso, entonces, lo que nosotros necesitamos como chilenos, si Kast es el próximo presidente de la República, es que nos diga qué pasa con esta valoración que él ha hecho, ¿no?, de estos liderazgos ultraderechistas, que están definitivamente vinculados a ese sector más iliberal que se llama, ¿no?, que no es que abraza la democracia liberal como la conocemos, con los tres poderes, ¿no es cierto?, con un Estado de Derecho que funciona. Probablemente la respuesta de él sería, pero por supuesto, porque la realidad de Chile es lo que tú quieras, pero es muy importante que él defina esto, porque en materia de política exterior, así como el propio Kast, con todo derecho, saca el pizarrón a Jara respecto de su partido en relación a dictaduras como la de Venezuela o la de Nicaragua, bueno, es importante saber si usted sigue apoyando gobiernos autoritarios, ¿no? Y eso es lo que yo creo que falta todavía por definir. 10 minutos para comentar Parisi. Es todo lo que nos queda, es todo lo que puedo ofrecerles, chiquillas. El gran elector. Ya. ¿Qué pasó con ese 20% y para dónde va ese 20%, Alejandro? Bueno, yo creo que hay una perplejidad en, no solamente, por supuesto, las encuestas, un gran sector que tiene que dar explicaciones, pero también los analistas políticos. Nosotros también como analistas políticos tenemos que hacernos cargo de no haber visto ese fenómeno. ¿Dónde estaban? Yo me pregunto en las encuestas, ¿dónde estaba oculto el voto de Kast? En los no sabe, no responde, de Parisi. En los sabe, no responde, en la sobrevaloración de Jara. ¿Dónde estaba ese voto? Y bueno, ya ahora todo el mundo está tratando de decir, no, yo sí lo vi, pero X. Creo que nadie lo vio, y eso también habla de un Chile que es más diverso y más complejo de lo que estamos acostumbrados a ver o analizar. A mí me pasa en términos personales que creo que fue, como en su momento fue Trump, un candidato que todo el mundo pensaba que era un payaso y que después salió con una tremenda valoración social de base. ¿Quiénes son los electores de Parisi? Los primeros avances es que son hombres fundamentalmente, hombres jóvenes, fundamentalmente de regiones y predominantemente de zonas no urbanas. Y yo creo que probablemente la conversación de la política, de lo público, los está dejando fuera. Bueno, Parisi es el candidato digital por excelencia. Hoy día he escuchado a un analista que decía algo que me pareció súper interesante. Mira, hoy día es más barato pagar una suscripción de Zoom que pagar por una sede partidaria. Así de simple. Tú haces tus Bad Boys, haces tus reuniones por Zoom y con eso armaste un partido que logró 14 diputados y que es súper importante cuando hablemos del Congreso, porque efectivamente va a ser el partido bisagra. Pero
no olvidemos lo que pasó con este partido en la actual administración legislativa. De los 6 diputados no quedó ninguno. Entonces, también eso pone hoy día en tela de juicio si es que efectivamente Parisi, más allá de un liderazgo que indiscutiblemente llega a un sector muy importante que las encuestas no supieron mirar y no supieron detectar, también tiene que mostrar si más allá de eso va a ser capaz de gobernar a su propio partido en el Congreso. Esa es una gran pregunta que va a pasar, por ejemplo, con el liderazgo de Pamela Giles, que es un liderazgo que puede arrancarse con los tarros. No lo sabemos. ¿Caben el ego de Pamela Giles y de Parisi en un mismo partido? ¿De Parisi Sandra o de Parisi Sandra, que es la hermana que está en el Congreso? No conocemos todavía a Parisi Sandra. No lo sé, creo que puede ser explosivo, pero lo único que les digo es lo siguiente. Yo creo que efectivamente fue ninguneado. Yo creo que efectivamente las encuestas lo afectaron. Claro. No, y yo creo que efectivamente lo afectaron. Piensen ustedes que él quedó 4.21 puntos de Kast y 7 puntos de Jara. O sea, podría, ¿por qué no? 4 puntos más. Porque si tú dices, ¿por qué voy a votar por uno que aparece en la encuesta en el lo mismo que pasó a lugar? Beatriz Sánchez cuando Sí, sacó 20%. iba a sacar 6. Y las encuestas no le daban más de 8. Bueno, 6, hay un fenómeno sociocultural que además tiene nombre porque está súper investigado y que es la espiral del silencio. Lo inventó Naomi Niman, lo investigó en realidad y le puso el nombre. Y es cuando estas ideas con poca deseabilidad social se ocultan, pero se siguen teniendo. Por ejemplo, cuando se medía la audiencia, el alcance de los diarios, como encuestas, no sé si se acuerdan, sí. En el tiempo en que los diarios se imprimían, tú tenías el tiraje, que es lo que verdaderamente se imprimía, y tenías la lectoría, que es cuando tú le preguntabas a la gente, ¿qué lee usted? Nadie leía las últimas noticias y ni hablar la cuarta. No tenía lectores. No. Y sin embargo tenía los tirajes más... superaba a todos los medios. Entonces, esa es una prueba. Eso pasa con Parisi, porque es un tipo de un liderazgo vulgarizante, además de populista, evidentemente populista, pero es como a ver, ¿cómo decirlo? A la gente le gusta que la traten como auténticamente es. Entonces, el enchular a la vieja, el tunear los autos toda la semana alrededor de la moneda, es una vulgaridad. Y no estoy hablando en el sentido clasista, porque me parece que el mundo popular y más modesto es perfectamente educado y puede ser perfectamente escolarizada como para hacer distinciones. Pero cuando tú le asusas esa veta de yo quiero ser auténtico, quiero ser como soy, no quiero que me estén reprimiendo mis pulsiones machistas, mis pulsiones incluso clasistas, déjenme ser como soy y quiero enchular a la vieja, ¿y qué fue? Y de hecho él dice que lo dijo en doble sentido, pero sabía perfectamente que eso iba a generar crítica y su estrategia es, yo muestro al chileno como es, porque es al chileno, en ese sentido la caracterización de los distintos estudios es súper masculinizada, zona minera. Sí. Ahora, ¿hay alguna gente que estudió el voto Parisi? Porque esta novedad también lo tuvimos como sorpresa en 2021. Y que lo ha vuelto a investigar ahora a partir de encuestas a boca de urna. En fin, hay varios estudios que incipientes, pero que están, sobre todo en los comandos, se los comen, que quieren saber cuál es el perfil de ese, porque no van a obtener el apoyo de Parisi, más allá de que él coquetee, los quiera tener bailando su programa. No va a plebiscitar en sus redes sociales a esta idea de Jara, Kast o nulo. No va a hacer ningún apoyo. Entonces, dice Aldo Mascareño, que es uno de los que ha investigado bien, dice clase media emergente, primera generación universitaria, emprendedores pequeños que carecen de doctrina, y eso debilita la cohesión de parlamentarios porque cada uno va a responder a sus propios grupos de interés. Y lo que él augura, por lo tanto, es que con esa bancada, que hoy día tiene bastantes miembros, 14 sacó, ¿no? 14. Va a ocurrir lo mismo que con su inicial bancada de 6%. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que... Es que sin ideología, sin un ideario, sin un marco conceptual... Bueno, está lleno de parlamentarios que están ahí por la propia y que no tienen, aunque adscriben a una ideología y a la hora los que hubo tiran para sus santos. Entonces, pero la mayoría son los que van como yo creo que no hay que subestimar las capacidades políticas de Pamela Giles. Y no hay que subestimar la capacidad política del propio Parisi, que aprendió, que ahora no es el mismo Parisi de aquel entonces, que era mucho más vulgar,
ahora tiene otra Pero espérate, posición ¿qué social. articulación ha logrado Pamela Giles, aparte de su pareja y ahora de esta Ahora alianza tiene una instrumental? bancada de 14 diputados. ¿Ella? Ella, porque lo han dicho ellos Hablemos mismos. en abril. Han dicho ellos mismos que el diseño de en qué sector iba cada quien y que no sé qué, lo hizo Pamela Giles y sacó un rendimiento alto, sin partido. O sea, yo creo que no hay que mirarla a huevo, ni subestimarla, ni pensar que siempre se le va a arrancar el tarro del ego. Ella ahora tiene una bancada de 14 diputados que antes no tenía. Yo creo que no tiene nada de ella, es más bien de Sandra Parisi. Pero bueno, veamos si no estamos en las cabezas de estos señores. Ya. Pero en general la capacidad de cosmovisiones articula un poco. Un poco. Mirna, ¿algo que agregar? Bueno, yo creo que no deja de llamarme la atención esto de cómo no pudimos mirar, o sea, siempre estábamos con tantas semanas preguntándonos ¿y qué votará el voto oculto? Y el voto oculto, y ese voto, y los 5 millones, y los que nunca han votado, y el votante obligado. Y el votante obligado finalmente era, como decías tú, ese trabajador informal, muchos de ellos está llamada economía geek, que es la economía como del día a día, ¿te has fijado? El del informal, del independiente. Y del que se siente identificado con una cultura que para algunos puede ser huachaca, o que puede ser rasca, o puede No ser es huachaca, es para algunos, aspiracional. pero es que para algunos sí, porque Es la que los camioneta- huachaca Es chilenidad. Bueno, es está otra bien, cosa. está Estos bien. no quieren ser chilenos, quieren vivir en Miami. Ya, pero es eso como de la otra- camioneta, cuando uno ha ido al es otra norte, cosa. uno lo ve, ponte tú, Sí, po. la camioneta grande, vaya al supermercado y la vieja, que le llaman ellos, la vieja, la esposa del minero, comprándose la carnicería completa. Eso es muy propio, y a ti te puede chocar porque lo encontráis un poquito como too much, ¿cachai? Pero eso es, la casa grande, la camioneta grande les gusta, y eso es parte de una realidad. Y es esa parte realidad de la una supo leer realidad, bien. pero esa realidad yo creo que hay que mirarla bien porque son, como dicen, primera generación, segunda, son personas que vienen de la pobreza. Sí, po. Entonces, cuando tú eres pobre, tú no quieres volver a la pobreza y no quieres tampoco Verte humilde. verte humilde. Yo en mis tiempos, cuando yo era chica, decía, tú eres de Caritas Chile. Así como era despectivo recibir esa ayuda social. Lo valorado en los sectores populares es que tú puedas ascender socialmente. Y como no hay otra herramienta de ascenso social en Chile que la plata, la gente quiere plata. Pero mira, cuando Oye, cuando hablan inglés, ¿qué sentido tenía contestar el teléfono No, pero en eso era inglés? para lucir su Pero si es que- paternidad. Eso era para ¿Para lucir, qué? para lucir su paternidad, si era la hija o el hijo, no era la esposa. Pero déjenme contarles una cosita, porque además ya estamos teniendo No que tenía, cerrar no el... tenía para qué contestar en inglés. pero es que la hija es estadounidense. Pero cuando tú quieres mostrar que No, hablas pero todo eso inglés, es evidente que es sí, una puesta en obvio. escena, si no tengo ninguna duda de eso, pero ese era el sentido. Es que ¿ah? eso voy, po. Sí, La era imagen, la imagen. arribismo puro, pero él no viene de abajo. Es meritocrático, sí, pero no andaba pata pelá. Pero déjenme contarles una cosa, porque hace algún tiempo yo leí un reportaje periodístico, podríamos decirlo así, de un italiano que se llama Giuliani D'Ampeoli. Se llama el libro Los ingenieros del caos. Y cuenta cómo partió los precursores de estos partidos digitales a lo París. Ustedes se van a acordar del movimiento 5 Estrellas, que era un populismo, algunos lo motejaban de izquierdista, pero la verdad que era un populismo puro, de este populismo sociológico, cultural, de este que apela. De hecho, el dirigente de este grupo, el fundador, era Beppe Grillo, un comediante de la época, súper popular, muy divertido. Beppe, que por supuesto hacía símil con Pepe Grillo. Y lo fundó junto con un experto digital ingeniero, de ahí los ingenieros del caos, porque inventa un concepto, todavía las redes sociales no estaban tan instaladas, pero los blogs, los chats y todo eso sí ya funcionaba, que era Giampiero Casaleggio. En 2016, este movimiento 5 Estrellas se convierte en la segunda fuerza más votada de Italia y hace gobierno con nada menos que la Liga Italiana de Salvini, Matteo Salvini, que resultó ser más ultraderechista que el actual Giorgia Meloni.
Chicas, nos tenemos que ir a una pausa, no sin antes recomendarle a nuestros telespectadores y telespectadoras que se estrena Sacrificio Chileno, una serie documental que va a recorrer el país de norte a sur para mostrar el costo humano y ambiental del desarrollo productivo. Así que no se pierdan el próximo capítulo, este martes 25 de noviembre a las 22 horas. Y por supuesto suscríbase a nuestro canal de YouTube y véanos en nuestras redes sociales, puede comentar ahí lo que le gusta, lo que no le gusta. No insulte, sí, lo único que le pedimos. Vamos y volvemos con más temas de las elecciones. Uno ve que las empresas contaminan y para uno sería fantástico que no estuvieran aquí, pero es la fuente de trabajo que tiene la gente. El salmón, lejos, tienen menos huella de carbono que cualquier otra cosa proteína que tú te comas. Chiloé es una zona de sacrificio. Bueno, la actividad forestal es una de las actividades más relevantes, ¿cierto?, en la zona centro-sur del país. Nunca pensamos que iban a arrasar con todo. Marató es un proyecto de planificación territorial. Propone la extensión ordenada de la localidad de Puchuncaví hacia el oeste. El negocio escandaloso, por medio de una operación inmobiliaria, hacen que se cometan aberraciones tremendas, ¿no? No tenemos alcantarillado, no tenemos hospital, no hay nada. SQM desarrolla sus labores en la cuenca del Salar de Atacama. Varios ecosistemas van a ir muriendo en el tiempo. Pero antes se veía todo el salar con agua, pero hoy ya no. Para mí las salmoneras no aportan realmente en nada cuando pienso que la importancia de hoy es sostener y cuidar la vida. Y digamos que mala tampoco, pero ellos no respetan las nacientes de agua. Es la moneda de transacción para sacrificar este territorio. La segunda temporada de Revelados es una realidad. Ya tuvimos el privilegio de tener diversos invitados, artistas de distintas disciplinas de nuestro país que nos comparten sus maravillosas historias y vamos por más. Así que las y los espero todos los lunes a las 22 horas por las pantallas de UChile TV, televisión pública para todo Chile. Nos vemos. Estamos de vuelta en Descabelladas para seguir desmenuzando este proceso electoral que cerró en una primera vuelta, pero viene el 14 de diciembre y en eso están concentrados los candidatos. ¿Y qué va a hacer Janet Jara? No hemos hablado de ella con ese modesto 27% casi, Alejandra. Bueno, Janet Jara tiene claro y ha dado señales inmediatas de que tiene que, ¿cómo se dice el auto? Tunear. Ahí lo tiene que tunear el auto. ¿Por qué no explica qué es tunear, por favor? Tunear es te lo vamos a ponerle mostrar. Te lo vamos a mostrar. Ya, ruedas patonas. ¿Qué? Ruedas patonas. Hoy estoy sordo hoy día. No, es que... Ruedas patonas. Ahí es tuneado. ¿Qué? ¿Qué es tunear, por favor? Ahí hay un auto tuneado. Pero esa foto es real, ¿o no? Sí, pues. Yo creo que es IA. No, yo creo que es IA. No, era la portada de Turno. ¿Conocen el diario pero Turno? por eso es IA. Con mayor razón es IA. Ya, pero espera. Bueno, ¿qué es tunear, entonces? Tunear es enchular el auto, ponerle... Alerones, que hace ruido. El fuego típico. Ya, el cachado Rápido y Furioso. Cuando... Ok. Bueno. Ya. Tu cultura popular, francamente. No, pero reconozcamos que tunear no es una palabra que abunda, así como que todo el mundo dice tunear. Tú no votaste Patricia. Yo la vengo escuchando hace poco. Quería. Ya. Entonces, he dicho. Jara, ¿qué pasa con Jara? ¿Qué hace? Jara, yo creo que primero que nada tiene que recuperar esos 500.000 votos que votaron por sus parlamentarios o las listas de parlamentarios que lo apoyaban y no votaron por ella. ¿Dónde están? Yo creo que una parte efectivamente votó por Elvira Matei porque hicieron... personalmente, así como es muy poco científico, pero conozco mucha gente que dice, no, hay que votar por Matei porque para que pase Matei y no pase... Ya, mucha gente haciendo esos experimentos.
Y otra gente habrá votado por Parisi. Entonces, de Parisi en realidad no tiene como, si algunos son votos recuperados, le quedan menos por ganarle a ese sector. Y es efectivo que el votante de Parisi es bastante enojado y anti-elite y oposición a este gobierno. Yo no creo que la tenga fácil de recuperar o atraer toda esa votación, porque la va a necesitar toda. Matei también sacó menos votos que sus parlamentarios, por lo tanto no sé qué margen tenga para sacarle voto a Matei. Yo creo que el voto de Matei es bastante duro, Matei, y ese voto va a ir por Kast, no va a ir a Janet Jara. Entonces tiene que hacer un pirquineo más o menos severo, pero sí creo que puede conectar mejor con el público de Parisi que Kast, porque por lo menos ha demostrado disposición a escuchar, a ir al programa Bad Boys, a incorporar algunas de las propuestas. No sé cuánto le va a alcanzar, pero yo creo que por ahí va, porque es muy poco probable que el votante Kaiser vaya a votar por Jara, digamos, no tiene margen. Y los otros votantes de izquierda que son demasiado marginal, es muy pequeño, ese voto no va a hacer una diferencia. Sí. Bueno, a ver, yo decía al comienzo que no me sorprendía tanto la votación del 26,85, que es como un 27, el comando hablaba de un 28. Por supuesto que esperaban más, todos esperaban más porque decían, bueno, el 30% del gobierno, pero no olvidemos que este mismo gobierno ha estado a veces en 27, 28, en fin. Yo creo que acá influyen varios temas. Por otro lado, yo creo que el gran problema que tiene la candidatura de Jara, siendo ella, desde mi punto de vista, una buena candidata con muchas habilidades blandas, que se la quisieran los otros candidatos. Yo creo que ella es personalmente súper creíble, pero el problema que tiene es que es muy difícil que tú te puedas escindir del gobierno que está actualmente en curso, porque tú vienes no solo de esa coalición, sino que vienes de ese gobierno. Entonces, esa dualidad, esa contradicción de ser y no ser, es un poco lo que le pasó en otro sentido a Matei cuando decíamos que nunca logró una cierta coherencia, ¿no? Bueno, yo creo que Jara hace grandes esfuerzos y es impresionante la energía que tiene y la vitalidad que ella muestra y su aplomo en las entrevistas. Incluso yo te diría que es mucho mejor dando entrevistas y enfrentando debates a estas alturas que el propio Kast. El problema, mucho mejor, pero el problema, si por algo Kast no da entrevistas. Ella, si la tuvieras que sacar del momento político histórico que vive Chile, ella es una muy buena candidata, incluso en redes sociales, se maneja súper bien con la cámara, es cuñera, todo eso, pero el problema es que no la puedes desapegar del momento. Y el momento es que ese voto que votó por Parisi, enojado como tú quieras con el gobierno, con el sistema político, bla, 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 es el mismo que no necesariamente le va a dar su aprobación. Y ve en un señor Kast que se mueve en un lenguaje binario, ve una solución a algo súper inmediato. Cuando llegue Kast se acaba, porque así lo está viendo la gente, ¿no? Como que se acaba la migración irregular, se acabaron los portonazos, se acabaron las encerronas y el país vuelve a crecer. Pero sabemos que ese mundo de Bills y Pap no es así y no existe tan fácilmente. Entonces, pero lamentablemente ese es el mundo que enfrenta políticamente y en campaña la candidata Jara, y por eso tiene tan cuesta arriba esta segunda vuelta. Señora conductora, ¿me permite todo lo que quiera? Yo quiero decir que Jara iba como avión cuando ganó la primaria. Fue una candidata que sorprendió en ese minuto, tuvo una votación altísima. Es cierto que dentro de un sector político determinado, pero generó mucho entusiasmo. Y creo que la incorporación al comando de las figuras concertacionistas, que por supuesto tienen que estar porque es el sector que la representa, la ahogó. Tener de vocero a Ricardo Lagos Weber, a Erika Edo, con todo lo que puedan aportar desde la política, tienen un estilo que remite a esas jerarquías políticas que a la gente hoy día no le gustan. Creo que hubiera tenido
se hubiera mantenido con un elenco más de independientes, de figuras del arte. Más los alcaldes, por ejemplo. Claro, los alcaldes hubieran tenido un protagonismo mayor, a lo mejor no se hubiera avinagrado tanto. Se avinagró, como que en el último tiempo, antes de la primera vuelta, como que se avinagró entre las polémicas, además internas, que si Lautaro Carmona dijo esto, que si el otro, que si Toá la apoyaba, pero después salía Guido Girardi a decirle que se salga del Partido Comunista, como que el elenco no la acompañó bien. Mucho cagüineo en torno a ella. Mucho cagüineo. Sí, y bueno, hay que decir que la mochila de ser la candidata a la continuidad, como tanto se lo machacaron de manera bien poco generosa, todos los candidatos opositores, pues eran todos, era un tocoja, todos contra Jara. Entonces eso dolió y le costó, y además no tiene ninguna posibilidad de sortearlo. Sí, es la candidata de la continuidad, más allá de que ella tenga otra oferta, de que está aspirando a otro proceso político. Yo creo que ahí Francisco Vidal le ofreció una ventana distinta a decir, no, soy la candidata a la continuidad de este proyecto, de esto, pero esta otra. Pero además le pongo todo. Claro, pero ahí se enreda. Ahora, el problema es que tiene muy poco espacio para crecer. Efectivamente, hay un poquito de nulos blancos, que son 500.000, de los cuales puede rajuñar alguito. De sí, la votación de los candidatos al Parlamento puede ayudar. Ojo, el norte también tiene a Vlado Mirosevic. Y él tiene un arrastre que es votación Parisi, o sea, es la zona territorialmente hablando de Parisi. Y ojo también respecto de Parisi, que ella tiene un potencial que no tiene, desde luego, Kast, y es esta meritocracia de venir de abajo, ¿no? Sí. Que no es el caso de Parisi, pero él apela a los que vienen de abajo y con su esfuerzo y sacrificio. Bueno, el mismo Parisi ha dicho en programas de televisión que le ha destacado esos valores. Ella es genuinamente eso. Y por otra parte, tiene un repertorio para cautivar un poquito más de público, que son el ingreso de 750.000 pesos, que por Dios que se lo aportillaron al comienzo. Ella tuvo que cambiar sueldo mínimo por ingreso vital, o sueldo vital por ingreso, pero es una bandera de batalla muy importante y es sostenible económicamente. Sé que hay varios economistas bastante liberales que son capaces de sostener eso de manera técnicamente. Lo planteó Matei, no te olvides que habló del ingreso de 700.000. Sí, exactamente, le compitió. Por 50 lucas se quedó abajo, rapiñó. Pero hay otro segmento. Ella, su fuerte, según las investigaciones rápidas que ha habido, fue mayores de 50 años. Hombres y mujeres, más bien mujeres. Por lo tanto, tiene una juventud a la cual hablarle, que no le habló, por algo no la inflaron mucho. Claro. Pero... No, eso nomás. Pero, por lo tanto, tiene que hacer todo eso de esfuerzo. No, pero es que lo que dices, Ale, a mí me parece también... Eso sí me sorprendió. ¿Qué dijo la Ale? Se está hablando de las 475.000 votos menos que ella obtuvo. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Hay 475.000 personas que, votando por la lista Unidad por Chile, no votaron por la candidata Jara. ¿Ya? Y ahí entonces tú te preguntas, ¿por qué no lo hicieron? Porque no les gusta que sea militante comunista, son personas más bien cercanas a una centroizquierda, les gusta que haya estado la democracia cristiana en esta gran alianza, quisieron votar por Matei para, qué sé yo... Para jugar al casino electoral. Al casino electoral, no lo sé. No lo pero sabemos. Ojo que lo mismo le pasó a Matei. Matei tuvo 600.000 menos que su propia lista de parlamentarios. Esos probablemente votaron por Kast o Kaiser. Exactamente. Claro. Entonces, eso por supuesto es un problema. Es un problema que no tuvo ni Boric y que en esta pasada no tuvo ni Kast, no tuvo ni Parisi, por de pronto. No, Parisi tenía una bastante coincidencia entre... Y tampoco tuvo Kaiser. Entonces, hay un punto ahí. ¿Le pesa el cartel de ser militante comunista? Sí, en un país donde ser comunista para algún sector es como ser el demonio. ¿Te fijas o no? Entonces es una cuestión que a veces es muy visceral también. Hay cuestiones que tú podés decir, sí, críticas razonables, pero hay cuestiones que ya son francamente como de película, ¿no? De la KGB, de la Guerra Fría, de que se comen las guaguas. Y eso en un país como Chile, donde existe un sector, como digo, importante que te machaca todos los días con que la comunista... Eso para ella sin duda que es un peso. O sea, la misma sin el cartel, sin la militancia, probablemente tendría más posibilidades. Yo creo que más que la militancia, porque no caló tanto lo del anticomunismo, por cuestiones que ya habíamos analizado. No
Pero no aparecen las encuestas que tanto hemos vilipendiado, pero no aparecen en los estudios más cualitativos. Pero los cualitativos yo lo he visto. Lo que yo creo que cala, Mirna, y a lo mejor eso es lo que tú has visto, es el ideologismo. La gente no quiere ideología y el voto parece así lo demuestra. No quiero ideología, no quiero nada que se asemeje a una cosmovisión de algo. Quiero cosas concretas, platitas. ¿Qué me va a dar usted? ¿Me va a bajar el IVA de los remedios, por ejemplo, que es una buena propuesta de... No, y además que hay así como que ha estado la promesa de un retiro. También de un retiro. Bueno, ella ya tomó 3 de las ideas de Parisi. La primera es la devolución del IVA a los medicamentos. La segunda, tunear los autos. Sí. Y la tercera no me acuerdo. ¿Pero tunear los autos para qué, Gaya? No, pero sí una broma. Una broma, ya, listo, porque cuando ya... Que no. Yo le voy a dar una idea. Política pública. Yo le voy a dar una idea a la candidata. Yo le voy a dar una idea a la candidata. A ver, ¿cuál? Yo creo que si la candidata modifica o propone eliminar esta norma que aprobó el gobierno de que después de 50 transferencias a la gente se tiene que pagar, no sé, IVA o un impuesto, que le pega muy duro a la gente que vive de vender cosas de los coleros de la feria, de vender los el microempresario. El microempresario va a ganar votantes. Anótenlo. A ver, ¿qué? Tú dices que se elimine eso. Que se elimine esa que fue una política de que... Para recaudar más. Pero el PPM. Eso es un adelanto del impuesto. No, Yasna. La gente que vende en Instagram, ya, tú vendes café. Entonces tú, después de 50 transferencias, tienes que pagar impuestos. Y entonces mucha gente hace una enmienda. Que fue una enmienda. Entonces la gente, como echa la ley, echa la trampa, la gente tiene como 10 cuentas. 10 cuentas y un... Oye, págame aquí, págame acá, págame allá. Fue una enmienda del proyecto de ley de cumplimiento tributario. Sí. Ya me acordé cuál es la segunda idea de Parisi que ella adoptó, y es bajar los sueldos públicos a 5 millones brutos. Sí, bruto. Sí. Bruto. O sea, eso significa un líquido de como 3 millones. No, y tiró unos palos ahí. Yo todavía quiero saber, porque yo así como sacando el palillo, porque hubo gente que dijo, no, yo soy especial, a mí me tienen que pagar más. Mira, los pagar. ¿puedo decir algo sobre ese punto, Yasna? Que no sé si alcanzo, pero ¿sabéis qué pasa? Que una que es más viejita se acuerda del caso Mopgate, ¿no es cierto? Y el caso Coimas, en fin, y que esto significó la salida de un ministro, los sobrecitos donde se pagaban los sueldos regulares. Los sueldos, ¿no es cierto? Que fue un escándalo en los principios de los 2000, que fue terrible. Y resulta que precisamente por eso es que se subieron los sueldos en el sector público. ¿Para qué? Para hacer atractivo el Estado y traer a los mejores. Sí, pero es cierto que por ejemplo, es que con 5 millones con todo lo que amo a mi profesión, encuentro que hay exceso de periodistas en el aparato público, que hay un ministro, un Ceremi, que son de la misma región, y los dos tienen equipos de comunicaciones separados, y los sueldos que se pagan son muy por encima del mercado del... O sea, todas esas cosas se deberían poder revisar. Bueno. Tenemos un congreso donde se impuso la derecha, pero no arrasó como muchos modelamientos y encuestas habían previsto. ¿Cómo evalúan ustedes el resultado de la parlamentaria? Bueno, salvaron los... ¿Qué? Oye, siempre le hay la palabra Lale. Sí, pues ya, después me dice, tú condujiste hoy día y le dabas solamente la... Ya, ahora se está vengando. Yo no hablo así. Puedo decir eso, pero no. No. Ya, te voy a decir yo. Bueno, un cliché, que le encantan los clichés a la Ale. Literal. Sí. Salvaron los muebles. Salvaron los muebles. Ya, no, lo que pasa ¡brillante! Excelente, esa es mi cuña. La marraqueta crujiente. Exacto. La marraqueta. Ya, pero espérame. A ver, yo creo que lo más interesante de lo que pasó acá, ya lo dijimos en el primer bloque, es los 14 diputados y diputadas del PDG. Respecto del Congreso, efectivamente no arrasó la derecha, porque para arrasar la derecha tendría que haber sacado 78. El total de 79. Sí, 79. No, la mayoría 89, absoluta. 89 para no, tener... pero claro. 4 séptimos. Pero para mayoría absoluta, 78. Y
sacaron 76. Pero, a ver, de todas maneras, qué duda cabe que la derecha más hacia la derecha o la ultraderecha es la que lleva el pandero de las derechas. Necesita 2 votos nomás del PDG. Lleva totalmente el pandero, particularmente el Partido Republicano, junto al Partido de la Libertario, que en conjunto, más los socialcristianos, obtuvieron 42 escaños. O sea, déjate de broma. Por otro lado... Uy, eso sí que le salió a cueca. Déjate de broma. Déjate de broma. Oye, déjate de bromas, oye. Bueno, una es como es, sería todo. Ya. No, pero solo para cerrar. Y yo creo que efectivamente, a ver, la izquierda representada en el Frente Amplio, por supuesto, que bajó de 21 a 17, claro que hay una pérdida, pero como decía la expresidenta Bachelet, cada día puede ser peor. Y no fue lo peor que podría haber sido, porque ¿qué habría sido lo peor? Que efectivamente un sector, en este caso, ¿por qué digo que en este caso? Porque porque al revés también es malo. O sea, cuando un Congreso arrasa un sector, se afecta algo que es súper importante, que es los balances y los chequeos que debe tener toda democracia, los balances, o sea, los equilibrios, ¿te fijáis? Entonces hoy día... Sí, pero Caso no quiere eso, pues. Bueno, pero es lo que menos quiere. Pero va a tener un problema, porque gobernar significa tener equilibrios en el poder, a menos que tú quieras ir derechamente a una democracia iliberal, autoritaria, pasarte el Congreso por encima. Pero perdona, ¿tú tienes dudas de que Caso sea eso? No es que tenga dudas o no tenga dudas. Ya dijimos en el comienzo que él tiene que definirse qué va a hacer respecto de posiciones que él ha sostenido en el pasado, que son abiertamente de ultraderecha y apoyando regímenes autoritarios. Es que ha dicho en el presente que sigue pensando lo mismo. Sí, pero yo entiendo el punto de la mina, es que no lo logró. No logró tener un Congreso al tiro, digamos. Total para él, ¿te fijas o no? Sí. Claro, exacto. Y porque el PDG, a juzgar por la historia, no es un partido homogéneo, no lo será en esta oportunidad. Ahora, déjame decirte, niña. Déjame decirte que Matei, por mucho que haya ido al sacrificio y de su boca haya salido una invitación a apoyar a Kast, está absolutamente dolida, resentida, y eso afecta a los partidos. Yo no creo que la UDI y Renovación Nacional vayan a ir feliz a apoyar cualquier proyecto que tire José Antonio Kast. Creo que va a haber bastante discolaje. Y el PDG menos. O sea, los proyectos sociales, de hecho, van a ir a pedir retiro, lo primero. Van a pedir retiro. Y aquí no sé si la centroizquierda va a estar tan renuente esta vez, porque no sería una mala revancha. Sí. Oye, pero a mí hay una cuestión porque en el Senado es distinta la composición. Hay un virtual empate. Y ¿sabes qué acentuó la virtualidad de ese empate? Porque hay 2 demócratas que lo estamos poniendo en la equidistancia, en la indefinición. Con 2 demócratas, como ocurre hoy día, que es Matías Walker y Jimena Rincón, la derecha está haciendo mayoría. Hoy día, durante esta legislatura. Exacto. En el futuro, esos 2 demócratas no se van a sumar a la derecha. Y yo me hago la pregunta después de haber escuchado a Carlos Maldonado, exministro de Justicia del gobierno Michelle Bachelet, expresidente del Partido Radical, decir que iba a votar Kast. Entonces, ¿no les está siendo tan incómodo esto de desprenderse de un pasado y abrazar a este nuevo foco de poder, aun cuando estén las antípodas, por lo menos de lo que alguna vez sostuvieron? Ahora, eso me llama la atención. Sí hay que ver otra cosa, que la DC, al incorporarse a la lista de Janet Jara, pasó de 4 que tenía y que estaba temblando a 8. Sí. Y ya salió Francisco Buenchimilla y otro... Tenía 8, pero se le fueron a demócratas, pero había elegido. Sí, pero ahora tiene 8 y está apostando a que algunos demócratas vuelvan a la DC. De hecho, lo llamo. Sí, yo no descarté volver al redil, porque... Con la cola entre las piernas. Claro, porque además sus partidos demócratas y amarillos van a desaparecer.
Sí. Oye, es que nos quedan 3 minutos y hay un tema que no podemos soslayar y es que desaparecen 13 partidos políticos. Es que en Chile. quería justo decir Mira, eso. pues que yo te leo. Mira, lo que pasa es que ¿sabes lo que pasa? Que está vinculado a Carlos Maldonado de todas maneras, que es el Partido Radical, porque ya, no voy a hacer la historia del Partido Radical que fue... Pero es el más antiguo de Chile. Pero imagínate, o sea, radical, bombero y masón. Ya era la clásica, ¿no es cierto?, de un partido que era muy progresista, que fue muy importante en la educación en Chile, etcétera, ¿no? Y toda la historia que hay detrás, ¿no? A mí me parece súper triste la historia del Partido Radical, pero más triste me parece, y te lo digo abiertamente, a mí me chocó mucho que Carlos Maldonado, está bien, sí, estamos de acuerdo que hay un sector que ya hace rato cruzó el Rubicón y todo, pero que antes que la propia Jimena Rincón, porque a la Jimena Rincón tú le puedes, te juro que creo que es posible esperar que mucho antes... De hecho, no fue al comando. Exacto, que no fue al comando. Pero antes que haya definiciones, o sea, definiciones como las que les estoy diciendo, señor Kast, usted va a seguir apoyando regímenes autoritarios como el del señor Víctor Orbán, usted en el pasado apoyó, ¿no es cierto?, a Bolsonaro, el mismo que está condenado por un intento de golpe de Estado. Usted que dijo que solidarizó con su situación judicial. Antes que haya definiciones, apoya y dice que va a votar por Kast. O sea, es que a mí eso me choca, me golpea y me pregunto, ¿qué hay ahí? Guatecayo. Un minuto, Alejandra, para desarrollar esa idea tan interesante. Guatecayismo. Le pongo ¿Por qué guatecayismo? Claro, ¿Que tú dices que quiere un guatecayismo cargo? porque estos partidos minúsculos que se subieron a última hora a la derecha y que no obtuvieron ni cargos parlamentarios, les fue pésimo, están al borde de la extinción, tienen solo 2 alternativas. O abrazar completamente a Kast y a ver qué les toca, o volver de donde salieron. Porque ya no existe. Ya no o existe. extinguirse, porque no hay un espacio ahí donde se puedan desarrollar. Ya, chiquillas, vamos a ir a una breve pausa y vamos a volver con una entrevista que es el doctor en sociología Alberto Mayol, sí pues, para hablar de su encuesta, por supuesto, pero de otras cosas también, ¿verdad? Su polémica encuesta. Su polémica encuesta y la acusación de París y que le dijo... ¡Qué vergüenza, Terrorismo. Mayol! Pero para ser objetivos, qué vergüenza Mayol, qué vergüenza Cadena, qué vergüenza Valdivieso. Y todos, y todos, porque nadie le achuntó a París. Sí. Picados, pero... Picados, pero... Sí. Ya, señoras, señoritas, volvemos enseguida. Gracias. El Museo Violeta Parra abre sus puertas para presentarnos 10 sesiones de destacados artistas musicales en medio de sus muros y pasillos cargados de historia. Porque la música no solo suena, también evoca, sana y mantiene viva la memoria. Todos los sábados a las 21:30 horas, sesiones Museo Violeta Parra, solo por las pantallas de UChile TV. ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Blanco, soy el conductor del programa Dominio Público, un espacio donde el pasado no es nostalgia, sino que es pura vigencia. Aquí lo que hacemos es rescatar del olvido películas, muchas películas, que en cierto modo también ayudaron a construir lo que hoy día entendemos por lenguaje cinematográfico y que por distintas razones han quedado un poco atrapadas, digamos, en el tiempo. Mi tarea en ese sentido, digamos, es explicarles precisamente el rol y la importancia que han tenido esas películas, buenas o malas, y por qué es importante particularmente verlas hoy día en este contexto y por qué esas mismas películas de hace 20, 30, 40 o 50 años pueden decirnos algo respecto de lo que está ocurriendo hoy. Espero que sigan viendo el programa y espero que estén atentos a las próximas emisiones acá en Dominio Público en UChile TV. Muchas gracias. De vuelta en Descabelladas con las magníficas, ya lo he dicho tantas veces, Alejandra Matos, Berna Schindler, pero tenemos a un invitado súper entretenido. ¿Qué me vas a pedir? Claro, por supuesto. A ver, ¿qué quiere salir? Vamos, vacunando. Doctor en Sociología, Antropología, sociólogo,
máster en ciencias políticas, un montón de cosas más, dueño de una encuestadora, La Cosa Nostra, tú me corregirás porque no se debe llamar así, digo encuestadora. Súper polémica por estos días porque no le achuntó a las elecciones, como varias otras. Alberto, bienvenido. Y ahí va la primera pregunta. Bueno, es que es bien simple. La investigación trabaja con hipótesis, tienes siempre pasivos y tienes activos para poder llegar a lo que vas a buscar. En ciertas circunstancias puede ocurrir esto. Nosotros hasta la última encuesta anterior, desde que habíamos partido hasta la fecha, éramos los más precisos. Otros habían caído con 20 puntos, nadie hizo ningún escándalo. Todos dijeron, oye, parece que se equivocaron, ¿ya? Qué loco. ¿Ya? Nosotros le apuntamos a todos los plebiscitos, le apuntamos a varias de las elecciones primarias, que son muy difíciles, ¿ya? Y hemos tenido efectivamente 2 veces 2 caídas que tienen que ver con encontrar el voto de Parisi. Y nosotros sabíamos que íbamos a tener un gap con Parisi como de 4 o 5 puntos, porque lo había pasado ya. Y tiene que ver con que nosotros tenemos de nuestro marco muestral, que es de donde se saca 250.000 casos, de los cuales se sacan las muestras, hay pedazos en los cuales, a todos nos pasa, que teníamos problemas en el norte. Y entonces nos costaba llegar ahí, y además el norte es muy exigente porque la gente contesta menos que en el resto del país. Entonces es más difícil. Y entonces la solución para eso es una solución cara, no es una solución metodológica solamente científica, no es, tienes que mandar gente al lugar, levantar casos para poder tener una base de datos más grande, no levantar 5 casos, no levantar 50, no levantar 100, se levantar varios miles de casos, ¿ya? Entonces es una solución que no es ninguna broma, ¿ya? Pero nosotros tenemos un trabajo que hemos ido haciendo, somos la única encuesta que hace análisis de los datos, ninguna hace análisis de los datos, se supone que la investigación es con análisis, ¿ya? Nosotros hacemos análisis de datos, somos la encuesta que, como insisto, habíamos sido la más precisa y ahora nos pegamos un ranazo súper grande a partir de una polémica que es previa. Y es que yo dije, mire, si vamos a jugar a esta cosa, aunque a mí no me convenga porque voy a tener problemas que tengo con Parisi, ¿ya? Si vamos a jugar a que hacemos las predicciones, no juguemos a que después nos olvidamos de todo. Pongámonos al frente y vamos a todas partes. Hasta donde yo sé, de todos los que nos equivocamos y los que fueron mencionados por Parisi, yo no sé si los otros 2 mencionados han hecho, ¿ya? Porque además, su mea culpa. Sí, porque ahí sale gente que dice, entonces Mayol rompe el silencio, sale en redes sociales. No, pero el problema es eso que tú mencionas. Yo rompía el silencio a las 8 de la noche del mismo día. O sea. Sí, pero el problema fue lo que tú acabas de comentar. O sea, dijiste que las otras encuestas se equivocaban mucho más, entonces había mucha sangre en el ojo. Bueno, está bien, pero yo estoy recibiendo lo que tengo que recibir, pero también que todos nos hagamos cargo, ¿ya? Porque si el problema es equivocarse, entonces las otras veces no fue nada grave. ¿Ya? La pregunta es por qué hoy día es tan grave en circunstancias que además hay bastante evidencia de lo que nosotros hemos investigado y todos lo estábamos comentando y lo habíamos comentado con todos los encuestadores que uno hablaba, que a medida que se acercaba la elección, el movimiento de votos era una locura. Y eso lo sabíamos. Y sabíamos que estaba pasando muchas cosas y que íbamos a quedar atrasados, pasara lo que pasara. Porque lo que estamos viviendo es un fenómeno que es más complejo, más estructural y que mientras sigamos en esta cosa como súper provinciana, ¿no? De estar diciendo, pero es que mira, lo que pasa es que aquí hay que mejorar el rol de las encuestas, porque las encuestas no deben ser solamente decir, va a sacar tanto no sé quién. Las encuestas son un instrumento investigativo que debería decir, este proceso político se caracteriza por tales cosas, ¿ya? Hay una hipótesis de trabajo que estamos haciendo que es esta. Eso es una investigación, si no, no es una investigación. La encuesta en sí misma es un dispositivo, una herramienta, una técnica, no es la investigación, nunca es solo la investigación la encuesta, nosotros hacemos cualitativo, tratamos de entender y por tanto vamos construyendo hipótesis. También verifiquemos las hipótesis, veamos cuáles son las que tiene cada uno, trabajemos con eso y aportemos a la discusión pública y no esta cosa como de simplemente, cancelado, pero porque fuiste tú el que te equivocaste, pero si somos nosotros no está cancelado. Ahora, en términos reales, todos se equivocaron en subestimar a París. Sí. Porque como el consuelo de las otras encuestas es decir, bueno, pero le achuntamos el primer, segundo lugar, pero de ahí para abajo hay bastante variación y lo que sí es consistente es que nadie le dio a Parisi un porcentaje cercano al 20% ni al tercer lugar. Pero quizás era cierto. O sea, no lo tenía al momento no lo de tenía, encuestar. ya. Entonces, claro. entonces la pregunta es,
¿Qué crees que pasó? ¿O qué puede haber pasado en esos...? O sea, digo esto porque nosotros estábamos viendo que había como un sistema que se había armado en las últimas, 6 semanas, que era un sistema en el cual había mucho flujo de votos. Jara iba perdiendo votos por Matei, Matei iba perdiendo votos en la medida que subía Kaiser, porque la gente de derecha que no le gustaba Kaiser, que es como el 14% de la gente de derecha, que no es poco, ¿ya? Empezaba a decir, bueno, entonces voy a tener que ir a Kast para que no salga Kaiser. ¿Ya? Entonces perdía los votos que ganaba sacándole a Jara, los perdía por el lado de Kast. También le sacaba votos a Mike Nichols, pero era muy poquito en volumen, entonces no pesaba tanto. Y mientras tanto, y Kaiser seguía creciendo, y estaba creciendo. Y yo estoy convencido de que tenía un porcentaje muy alto hasta 10 días antes de hablar de Krasnov y de hablar de la tercera estrofa, porque él pensó que toda su votación estaba siendo de ultraderecha, y él venía de tener una votación que eran simétricas con la de Parisi desde hace muchos meses, que se movían entre ellos, que eran como nosotros llamamos los apocalípticos, ¿no? La gente colapsista que dice se tiene que terminar toda la élite y todas las instituciones para partir sociedad base cero. Partimos de nuevo, ¿ya? Porque esta cuestión se tiene que acabar, se acaban las élites, se acaba todo. Ahí los apocalípticos electorales estaban apostando siempre o Parisi o Kaiser. Como en general la campaña de Kaiser había sido bien exitosa, se había estado llevando esos votos, ¿ya? Y resulta que de repente, y ese es un sector de centro completamente distinto al centro que nosotros conocíamos. Histórico, a la democracia cristiana. No es el modulador entre la izquierda y la derecha, es un agujero negro, ¿ya? Entre esos dos lugares, construyendo un lugar completamente diferente, vacío, que en vez de ser, siempre el centro es como, esto va a ordenar la sociedad, este es el que la súper desordena. Entonces es otra dinámica, y eso es lo que probablemente, y por eso te digo, es una hipótesis, porque es muy interesante lo que estaba pasando, es probable que efectivamente haya ocurrido que se cayera fuertemente, como pasó en la elección de primaria con Toá encima de la elección, como pasó también incluso en la elección de Boric, menos rápido, pero tampoco era tan fácil sacar 55% si uno miraba los votos de primera vuelta. ¿Ya? O sea, se producen esas cosas a última hora que habitualmente Ahora, no ocurre. Esto da razón a las personas que piensan que las encuestas sí influyen, porque si las personas veían que iba ascendiendo tal candidato y para que ese candidato no pasara a segunda vuelta estaban como jugando sus fichas en el tablero, gente que estaba por Jara, que votaba por Matei para que no pasara Kaiser, o gente que quería que, no sé, que fuera más al centro, o que no quería que pasara casi. Estaban jugando con el voto sobre la base de lo que decían las encuestas. Por supuesto, por eso siempre lo dije antes, esto debería estar regulado. O sea, las encuestas son muy influyentes, sobre todo en una población, ojo, porque Parisi dice, no, esto me perjudicó, yo podría haber ganado. Probablemente no, porque su votante no es el votante que juega con esto, porque es un votante mucho más despolitizado. Esto en el mundo politizado es más probable que haya este juego, mira, yo hago esto, hacen ingeniería electoral, digamos, con su voto, y ese juego empieza a ocurrir. Pero efectivamente sí incide, y por supuesto es súper relevante, y tan así que muchas candidaturas, sobre todo las de estilo norteamericano, trabajan mucho en mostrarse favoritos. Ya, pero mira, tú sabes que hemos conversado varias veces, Alberto, y yo creo que la encuesta o la foto, digamos, que más te van a sacar en cara es la del 30 de octubre, donde tú le das 33,5 a Jara, pero lo más importante es la crítica que se te hace, es este prácticamente triple empate entre Kaiser, Matei y Kast. Eso que tú viste, ¿crees tú que influyó, por ejemplo, en que Kaiser realmente creyera que iba a pasar podía pasar a segunda vuelta, o la misma Matei? Te lo pregunto porque nadie dio triple empate, salvo tu encuesta. Bueno, nosotros veíamos unas curvas, hicimos un modelamiento. Ese modelamiento nos mostraba que si esas curvas seguían siendo consistentes, más o menos, se iba a producir una situación de triple empate, que más o menos ocurrió en la siguiente medición, ¿ya? Más o menos ocurrió en la siguiente medición, no con triple empate, pero con sí los tres relativamente cerca, ¿ya? Y se nos empezó a parecer que daban como vueltas siempre dos o uno separado, y circulaban los votos de derecha por dentro de la derecha, por decirlo así, además que habían flujos hacia afuera. Entonces habían como dos sistemas dando vueltas. Bueno, eso es. A ver, perdón, si la gente pensó, si el comando pensó, si no sé qué cosa,
En fin, a mí hay comandos que me han pedido ahora, antes, oye, ver la encuesta en detalle, analizarla en profundidad, me reúno con las personas, cuando estoy fuera de Chile también me reúno por Zoom y lo hago, qué sé yo. De Kaiser no me pidieron nada, así que yo no puedo decir, mira, yo los convencí de que iban a hacer... Perdón, pero cada uno tenemos más de 18 años, ¿no? O sea... Pero totalmente. Pero fuiste más temerario en ese sentido, porque nadie se atrevió a decir que podía haber un triple Pero si es que me sale el resultado. Bueno, yo sí puedo decir que el día de la votación, otra persona de encuestas, consultados, si estas encuestas confidenciales, le pidieron así, pero ya, ¿cómo la ves? No, Kaiser le está respirando en la oreja a Kast. Sí. Así, el día de la votación. No, pero si el mismo día, el día anterior salió, 2 días antes salió una encuesta de las principales que salía en Veda, qué sé yo, que era completamente compatible con los resultados de nuestra última encuesta. O sea, ¿qué te puedo decir? Si el problema estaba, y tiene que ver, y yo creo que es importante entender que tiene sentido además, que eso es lo interesante. A ver, ¿qué tiene sentido? Tiene sentido porque las encuestas que se hacen con una herramienta que nace para los estudios de mercado. Si el mercado formal, el que conocemos, no incluye todo el país, y las personas que están fuera del mercado ya no son como desviaciones de esa realidad principal, sino que son otra realidad paralela, que tienen barrio propio, con dinámicas propias, que tienen mercado propio, con mercancía propia, que tienen clases sociales al interior de los excluidos. Clases sociales, no son todos pobres. Hay ricos, clases medias, pobres. Tienen una ética distinta, no están pensando en qué valioso que es el colegio para los niños. No están pensando en eso. Si ese mundo es así, y ese mundo es más despolitizado, y contestar una encuesta les parece muy poco interesante, bueno, si ese mundo tiene algo de eso, que es algo que habría que investigar con etnografía, no con encuesta, si eso es así, entonces resulta que ahí hay un gran agujero negro, porque nosotros estamos imputando que estos son como los excluidos del siglo XIX, de Benito Pérez Galdós, como los excluidos de la pobreza, de la cuestión social. No, estos son personas excluidas, no del mercado, porque ellos tienen un mercado propio, más libre mercadista que el otro, sin Dios ni ley muchas veces, pero están excluidos de reconocimiento político y cívico. Están excluidos en esa dimensión. Y entonces aparece un antisistema y te dice, mira, interesante, eso me hace sentido. Entonces, o sea, si no queremos ver el fenómeno, si no queremos ver que todos los que estaban pensando con Kast va a llegar un estallido, el estallido acaba de llegar, otro estallido más. Alberto, ¿y para quién crees tú? A ver, aconseja a Janet Jara, ¿cómo se gana ese voto? Porque ella es la que tiene más esfuerzo que hacer. Mira, ella va a sacar probablemente lo mismo que le pasó con Boric, una cantidad de votos, salvo que Parisi haga una puesta en escena en la cual dé un apoyo específico a alguien, cosa que no sabemos si va a ocurrir. Si ocurriese, probablemente igual no tomaría todo su electorado en absoluto, un electorado que no tiene en este sentido una condición más bien de vasallo de un líder, para nada. Es otro su estilo, y Parisi más o menos lo sabe, por eso da como estos sí camuflajeados, como diría el poeta, digamos, y va y dice, sí, pero vamos a apoyar a no sé quién, pero en realidad es bien liviano. Vamos a ver si él hace algo más fuerte, más intenso, y vamos a ver si eso le responde. Janet Jara va a sacar un porcentaje de eso, pero hay un problema. La derecha ha dicho que los beneficios de la modernización son para todos, y hay un grupo de personas que esos beneficios de la modernización no los ven, sino que los ven a través de otras herramientas que les permiten ciertos beneficios, que están fuera de la institucionalidad. Entonces, la derecha para esas personas no les sirve por eso. La izquierda le dice, usted pobrecito, es la víctima de este sistema. Son personas que no se sienten víctimas, se sienten héroes de un mundo apocalíptico, pero héroes. Individuos que han sido capaces de responder, de tener reconocimiento en su barrio, de vivir una vida dura, pero al mismo tiempo con grandes capacidades para poder tener el auto para tunear, para poder... O sea, son héroes. Entonces la izquierda tampoco lo entiende. Entonces ir a buscarlo, así como así... en 3 semanas. En 3 semanas es medio difícil. Va a ocurrir que va a operar de nuevo el caos probablemente, ¿ya?
Y ese caos tiene un cierto orden, en todo caso, donde la probabilidad más grande la tiene con mucha distancia Kast, ¿ya? Pero evidentemente es un escenario nuevamente bastante que tiene posibilidades estocásticas, pero muchos diseños se puede, pero hoy día no sabemos. O sea, habría que hacer investigación cualitativa sobre todo para saber si encontraste algún lugar que más o menos active. Tendrías que hacerla en las zonas que más o menos donde tú has visto que hay una votación importante. En fin, no va a ser tan fácil en absoluto. ¿Tú les aconsejarías a Kast y a Jara que vayan a Bad Boys? Sí. Sí, Sí, por supuesto. No tanto porque sea un canal así como... siempre hay como la caricatura de que uno va al debate, va a la tele, va a la entrevista y sale con más votos, sale con menos votos. No funciona así. Pero en el fondo es un acto de decir, mire, yo estoy dispuesto a recibir. ¿Ya? Como estoy yo aquí recibiendo, ¿ya? Estoy dispuesto a recibir, y a recibir también los golpes, porque mira, Parisi te va a hacer cenar en vivo y tú tienes que hacer ese rito que se llama el potlatch en los pueblos originarios, que es básicamente que te van a decir de todo y cuando tú lo tomaste con humildad y con tranquilidad, no te enfureciste, la gente dice, bueno, por lo menos este gallo se lo tomó bien. Por lo menos vino. Por lo menos vino y qué sé yo. Entonces, salió vivo. Yo creo que es mejor ir, pasar el rato, que puede ser malo, más o menos, o bueno, someterse a las veleidades, que es un riesgo, puede tratar a uno mejor que a otro, ¿ya? Es parte del juego, pero estás en el caso de Jara, me parece evidente, o sea, tiene que intentarlo todo, necesita cambiar el tablero. Alberto, ¿y cómo ves a Kast? ¿Cómo lo ves en esta estrategia que usó de no entrar en ningún tema que lo complica? Solo seguridad, economía, emergencia. Aquí hay una opinión que es electoral y una opinión que es política. La electoral, los dos grandes ganadores de esta campaña son los dos que aplicaron la fórmula gringa completamente. Manual. Son de manual, completamente. La capacidad de ser favorito de Kast todo el rato, incluso cuando no estaba todavía por delante, estaba favorito, construcción de esa imagen de tener todo recortado, o sea, que hay que apretar A para responder esto, hay que apretar B para responder esto, todo muy armado, la publicidad excelente con cada una de las temáticas que tenía que lanzar con un concepto publicitario, entonces aparecía una propuesta que se veía como una propuesta, detrás no había mucho, pero estaba allí. Entonces, la campaña fue muy exitosa, capacidad en redes sociales, por todos lados, copamiento en las redes sociales muy fuerte. Bueno, luego, en el caso de Parisi, fragmentación, voy a atacar grupos, cada uno con su necesidad. Usted tiene un club de ajedrez, vamos al ajedrez y hacemos algo para ustedes, ¿ya? Esa segmentación que tú miras hoy día a Chile y no es como lo normal, que es como, bueno, el que ganó en casi todas partes. Fíjate que perdió en tal comuna, fíjate que perdió en tal región, pero eso es como lo normal, ¿no? Hoy día tenemos una cosa muy fragmentaria y esa fragmentación, dentro de esa fragmentación también existe. Entonces, él diseña una encuesta, o sea, un trabajo muy sólido en ese sentido y también muy digital, muy de redes sociales, muy fuerte, que los otros candidatos parecían estar bastante más alejados de esas capacidades. Entonces, esas campañas que son muy a lo estilo Trump funcionaron, ¿ya? Entonces, esa es mi opinión respecto a su campaña. Una campaña exitosa, bien hecha, pero políticamente los presidentes van a llegar a un cargo que tiene unas complejidades que no son las votaciones, no son las encuestas, que son complejidades de otro tipo. Y yo creo que comprar acciones en el orden para un gobernante es muy útil. Y para eso, entrar a jugar directamente con la prensa, dar entrevistas, someterse a ese escrutinio, es muy útil porque cuando vienen los tiempos malos, y a todos los gobiernos les tocan tiempos malos, cuando vienen los tiempos malos, vas a tener que dar la cara, y si no das la cara, va a recordar toda esta escena previa y vas a convertir algo que era simplemente una costumbre en una situación más traumática en la relación con la prensa, que muchas veces cuando se ensucia se complica mucho para los presidentes, da lo mismo del sector que sean, da lo mismo si el editor le dice no sé qué cosa, se ensucia y eso es así. Alberto, hay otro enigma. Uno es quién votó por Parisi,
quiénes son, de dónde vienen, a qué aspiran. Y el otro es el voto obligado, que a lo mejor hay una parte que intersecta con la otra. Es el gran desafío de todos los cientistas políticos saber quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, por qué toman las decisiones que toman, a pesar de que ya han votado varias veces, pero esta fue la primera por presidencial. Sí, yo creo que eso está basado en una visión que quizás no estoy de acuerdo con esa visión porque supone poner paquetes de votantes. Estamos obligados a hacerlo, pero no trabajemos el proceso como si fueran paquetes, porque la gente se mueve un montón. Entonces, la gente anormal es la gente más politizada, que vota por un sector. Aunque vaya a morirse de hambre por ese sector. ¿Ya? Dice, no me conviene, pero vamos a votar. Eso no es normal. O sea, eso no tiene nada de normal. La gente normal va y vota y dice, me parece que este gobierno puede ser mejor, nos puede ir mejor, puede tener mejorar la educación, las cosas que me importan, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, cuando uno habla de los paquetes de votos, tiende a asumir una cosa estática que no es tan así. Es cierto que hay características que uno puede ir clasificando, pero dentro de eso hay bastante movimiento. Yo creo que lo más importante a investigar en este momento es por qué, porque esto para mí sí es, o sea, el ganador de la elección, no desde el punto de vista de quienes pasaron la segunda vuelta, sino desde el punto de vista de lo que marca un hecho histórico, que es el espíritu de la época, y el espíritu de la época en este momento está en París. Y entender ese proceso, que es síntoma de algo, o que puede ser causa de otra cosa. Entonces, a mí me parece que esto hay que buscarlo por muchas rutas, la ruta histórica. A mí esto me suena más parecido a la Argentina del año 38, llegando a los años 40, el fin del consenso liberal de los años 30, que viene entonces a plantear una serie de crisis en muchas partes del mundo, entre ellos Argentina fuertemente, y había que buscar una respuesta. La respuesta que dieron después ellos fue el peronismo. ¿Ya? Esa respuesta no es pertinente para el caso actual, pero estamos en el fin de un consenso. Se acaba de terminar un consenso y está pasando exactamente lo mismo. Se acabó el consenso liberal político. Los dos sectores más grandes del electorado, los tres, el que está por centro, que es Parisi, en versión disruptiva, centro disruptivo me refiero, a la derecha o a la izquierda, todos están jugando más bien fuera de la cancha del liberalismo político. Están coqueteando por los lugares externos, extramuro. Entonces, eso es lo más importante, a mi juicio, de lo que está pasando. Última pregunta, Alejandra, me hizo falta. La tenía y se me fue. Piénsala. ¿Puedo hacerle la pregunta? Ya. Mira, ahora me voy a acordar. Cortito, entrevistaba a la Marta Lagos el otro día y la Marta Lagos decía, Kast se puede ir de viaje. Se va de viaje, vuelve el día antes de la elección y gana la elección. Sí. ¿Está así de jugada esta elección? Prácticamente sí, por supuesto. El azar existe, la fortuna en la teoría de Maquiavelo, que es la teoría más importante en la historia de la política, la fortuna cumple un rol muy importante, por tanto, siempre se puede pasar algo, pero está tocado. Sí, ya está. Ya está. No, mi pregunta. Si uno ve la cantidad de votos parlamentarios, los parlamentarios que las listas que apoyaban a Janet Jara sí llegan al 32% por ahí. Sí. Pero Jara obtiene menos. 475.000 menos. Claro. 500.000. Bajó las últimas 6 semanas. Sí. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasó? ¿Por quién votaron esos 500.000? Es que ahí no lo sabemos, hay que analizar mucho más para poder saber eso, pero lo que está claro es que no solamente alguien puede bajar, porque ya, por ejemplo, hizo un buen debate, sino que hay otros que pueden subir. Claro. Entonces, los cambios por eso digo, el clima genera una especie de inercia, y la inercia se va a traducir en votos de alguna manera por algún lado. ¿Ya? Lo que perdió, a mi juicio, Janet Jara, siempre fue una campaña difícil. Siempre estuvo atorada en contra del presidente del partido, en contra del presidente de la República, que era, o sea, no era fácil. Sí, claro. ¿Ya? Pero algo pasó al final que efectivamente hay que investigar, no solo dónde se fueron, sino qué es el fondo del asunto. Y eso, nuevamente, otras metodologías, no la cuantitativa, es mejor para entender eso.
Alberto Mayol, doctor en sociología, cientista político, 1.000.000 de gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Ya vendrá otro momento para seguir, para que la Alejandra se acuerde. No, ¿se acordó al final de la pregunta? Sí, pues me acordé. ¿Se acordó? Sí, pues me acordé. Y a nuestra audiencia, 1.000.000 de gracias por acompañarnos esta noche. Recuerden, nos puede seguir en todas las redes sociales. Estamos en X, en Instagram, en TikTok, en... ¿Dijiste Netflix? No. Te escuché Sí, dijo Netflix. Netflix. ¿Qué dijiste? Yo dije Estamos en Netflix. X. También podemos estar. Dije en Netflix. Ya. Netflix. No, ya. X. Ya. Muy bien. Con esos problemas tenemos fonéticos de Mirna Schindler nos despedimos. Nos encontramos, recuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos reencontramos el próximo miércoles a las 10:09 de la noche, como siempre, 11.2 en Televisión Abierta Digital y 102.5 en Radio Universidad de Chile. Muy buenas noches.